Hola muchachos y muchachas. Hola, ahora sí. Hola muchachos y muchachas. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Puntaje Nacional en vivo, puntajenacional.cl en vivo, la clase de lenguaje y comunicación del día de hoy. Estamos, como buena primera clase, resolviendo estos problemas técnicos inesperados, pero por mientras lo empezamos a resolver, yo los saludo, les pregunto cómo están, cómo se encuentran hoy día. Ahí sí estoy bien enfocado por la cámara. Ya. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la clase del día de hoy de puntajenacional.cl en vivo. Eh, Algunos ya nos deben conocer de esta experiencia que lleva 2 años transmitiéndose, trayendo una educación que nosotros esperamos sea de la mejor calidad, que sea gratuita, que les permita a ustedes sacarle el máximo provecho a esta instancia preparatoria antes de entrar a la universidad. Esta instancia que está siempre abierta para ustedes, que se hace pensando en ustedes con mucha dedicación y cariño por un equipo bien grande. Y algunos nos deben conocer de antes, otros deben estar eh, entrando por primera vez a esta clase. Tenemos una tradición. Nuestra tradición es, después de saludar, preguntar de dónde viene cada uno. ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? Desde Quilicura, desde Viña del Mar saludamos, desde Valparaíso, Maipú, Melipilla, Tenochtitlán, Quilpué, Chillán, Cerrillos, Valdivia, Recoleta, Punta Arenas, Pudahuel, desde Cañete, Cañete en la 9ª región, si no me equivoco, desde San Felipe, Recoleta, Curicó, desde la octava región, Copiapó, Castro, Quilpué, Punta Arenas, Arauco, La Unión, Talcahuano, San Javier, todo Chile reunido en una clase, somos 149 personas reunidas en una clase de lenguaje y comunicación. Eso es para nosotros una fuente de emoción indescriptible. Coyhaique, imagínense desde el Himalaya, ¿tendrán wifi ahí los monjes budistas? Que el amigo que está entrando de los Himalaya entra. Y sería una pregunta interesante que hacer, si yo creo que así a esta altura, ¿cierto? Todo el mundo se ha modernizado. Los veo algo ansiosos por el temario de la prueba. Y sí, en efecto, estamos asumiendo este año el desafío de prepararnos para una prueba que va a venir con algunos cambios en relación a las pruebas que han habido antes. En efecto, nosotros nos vamos enterando, más o menos, al mismo ritmo que ustedes, de las noticias que van saliendo, es decir, no tenemos acceso a ninguna información privilegiada, así que lo que podemos ir haciendo es ir descifrando, decodificando, adelantándonos por nosotros mismos a la información que va siendo entregada. ¿Qué es lo que apareció hoy día? Apareció el temario de las modificaciones que se van a hacer a la PSU de lenguaje. Si no les favorece o los perjudica, les favorece. ¿Y en qué sentido les favorece? Esta es toda una cuestión administrativa, no se trata de hacer la prueba más fácil o más difícil. Lo que pasa es que a partir del año 2009 se hizo un ajuste curricular. Ese ajuste empezó a correr para los que el año 2010, 2011, 2012, para los que el año 2011 iban en primero medio. Por lo tanto, aquellos que salen del colegio el año 2014 ya están siendo medidos por un currículum que es distinto al que medía la PSU anterior.
No es completamente distinto, no es algo que sea horrorosamente diferente, pero que sí tiene énfasis o clasificaciones puestas de otra forma. Para muchos, el tema este se trata más bien de asuntos técnicos. Nosotros vamos a ver que en términos de contenido la cuestión no varía tanto. Lo que sí, lo que antes ocurría, que se separaban más las secciones de lecturas y las secciones de contenido, es algo que va a empezar a tender a dejar de ser y los contenidos se van a evaluar ya de forma aplicada. ¿Sí? Entonces, si les perjudica o los beneficia, bueno, la idea con la que se hacen todo este tipo de modificaciones es que los beneficie. No creo que hayan señores amos del mal diciendo, ja, 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 ¿cómo vamos a perjudicar más a los jóvenes chilenos? Sí podemos tratar de adelantarnos a ver cómo van a ser estos cambios. Pero eso nos pone en una situación. Tenemos, por una parte, las pruebas como eran antes. Y esos son nuestros referentes de PSU que tenemos hasta ahora, que vamos a emplear para prepararnos, porque son los únicos ejemplos reales y empíricos que tenemos. Pero por otra parte, tenemos que la prueba nueva va a ser de una forma que de a poco se va a ir revelando cómo es. La información que tuvimos hoy día es la que sacó un diario nacional de circulación masiva que todavía no está explicada de modo oficial por el DEMRE. Entonces, nuestra clase de hoy va a ser introduciendo a la PSU en su versión antigua. Vamos a empezar con eso y vamos a terminar examinando el temario nuevo, que es lo que ustedes los tiene más ansiosos, me doy cuenta, y no es para menos, pero no se preocupen, aquí vamos a comprometernos con que estos nuevos cambios sean asumidos por ustedes a tiempo. Entonces, vamos a dar inicio a esta clase introductoria. Vamos a introducir algo que va a dejar de existir. Parecemos ir a contrapelo de la historia, pero bueno, son las posibilidades que tenemos, ¿no? La información ha salido recién hoy. Lenguaje y comunicación, clase número 1, una introducción a la PSU de lenguaje y comunicación. ¿Qué es lo primero que vamos a decir? Vamos a empezar con una charla motivacional. Vamos a decir que no le vamos a tener ningún miedo a la PSU de lenguaje y comunicación, porque la PSU de lenguaje y comunicación no es un monstruo, no es un peligro, es solo un instrumento de medición. Es una prueba, es un test estandarizado que se aplica en todo el país. Entonces, no es necesario tenerle miedo a una cuestión que es un test que podemos conocer, que podemos predecir, al que podemos acostumbrarnos y que cuando nos enfrentemos a él vamos a poder decir, yo vengo aquí a enfrentarme con algo que ya conozco y a lo que no le temo. La PSU pretende medir los conocimientos y habilidades que supuestamente deberíamos de haber adquirido en nuestros años en el colegio y que están contemplados por el currículum nacional para así permitirle a un sistema de universidades seleccionarnos.
La PSU es un instrumento de medición, decimos aquí. No le vamos a tener miedo a un instrumento de medición. Lo que tenemos que hacer es conocerlo. Nos ponemos nerviosos por las cosas cuando no las conocemos, cuando las vemos como una amenaza, como algo que nos puede hacer daño. La idea de nuestro PREU en puntaje nacional es conocer este instrumento, de manera de perder la ansiedad. El factor psicológico es importantísimo. El factor ansiedad solo nos dificulta el aprendizaje. Lo que queremos es aprender, no es temer, no es tener ansiedad. Entonces, lo que tenemos que hacer con este instrumento de medición, que no es un monstruo, ni es una entidad maligna, es solo un instrumento de medición, es conocerlo. Saber que la PSU tiene una estructura, saber que la PSU tiene ciertos contenidos, que hay recurrencias, que hay habilidades, que esas habilidades están tipificadas y que nosotros las podemos aprender. Si la conocemos exhaustivamente, no solo sus contenidos, sino que la prueba misma, nos vamos a enfrentar a un viejo conocido. Y cuando a fin de año nos toque ir a un colegio a dar la prueba, nos vamos a encontrar con un viejo amigo con el que podemos conversar y tener un rato agradable. Entonces, ¿qué es lo que mide la PSU? Es un tema de interesante reflexión. Dijimos que mide conocimientos y habilidades. Por una parte, los conocimientos, conceptos y redes de conceptos, definiciones sobre 3 temas en específico. ¿Cuáles son estos 3 temas en específico? Lengua castellana, literatura y medios de comunicación. Por otra parte, ¿qué son las habilidades cognitivas? Las habilidades cognitivas son capacidades que uno va desarrollando para hacer determinadas tareas. Por ejemplo, analizar un texto es una habilidad cognitiva. Interpretar un texto es una habilidad cognitiva. Sintetizar un texto es una habilidad cognitiva. Entonces, en la PSU pescan contenidos, pescan habilidades cognitivas, las juntan y nos hacen un montón de preguntas, de las cuales 75 tienen un valor de verdad, por decirlo así, y otras 5 están probando las preguntas para el año siguiente. ¿Qué es cognitivas? Bueno, esa pregunta. Lo cognitivo es lo que tiene que ver con el conocimiento. Viene de cognición. La cognición es el conocer nomás. Las habilidades cognitivas son las habilidades por medio de las que conocemos. Estoy leyendo todo lo que ustedes dicen en el chat, aunque ustedes no lo crean. Entonces, cuando tenemos conocimientos, tenemos por un lado conceptos, redes de conceptos, de definiciones, de saberes, y tenemos habilidades, que son las maneras en las que nuestra mente relaciona esos conceptos y hace que podamos hacer cosas con esos conceptos. ¿Qué habilidades a ustedes se les ocurre que yo estoy empleando ahora? ¿Qué habilidades cognitivas de mi mente tengo que ocupar para decirles lo que les estoy diciendo? Ya, por un lado tengo que conocer, ¿cierto? Tengo que conocer sobre la PSU. No podría hablarles de algo que no conozco. ¿Qué más necesito?
Ya, la habilidad de hablar sobre lo que sé, de trasladar el conocimiento que tengo a un lenguaje que lo pueda comunicar para otra persona. Necesito memoria, ¿cierto? Necesito retener ese conocimiento en algún lado para que no se me pierda. Necesito comprenderlo, ¿cierto? Porque si no lo comprendo, no lo puedo explicar a otra persona. Necesito analizarlo, porque si no conozco las partes de este conocimiento, ¿cómo les voy a decir a ustedes cuáles son? Necesito sintetizarlo, perfecto. ¿El oír? Claro, necesito sintetizarlo porque uno sabe muchas cosas y uno no puede decirlas todas de una. No se puede, no podría pasarle 10 horas hablando de todos los conocimientos que tengo de lenguaje y comunicación. Tengo que sintetizar. Tengo que remontar lo dicho a una porción comunicable en un tiempo específico determinado. Tengo que evaluar, por supuesto, ¿cierto? Tengo que evaluar porque tengo que decir qué cosa es importante que yo les diga a los chiquillos y chiquillas y qué cosa no es importante. Esas son las habilidades cognitivas. Yo mismo en este momento estoy empleando mis habilidades cognitivas para poder hacerle esta clase online. Ustedes están empleando las suyas propias para poder seguir lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué mide la PCU? Mide conocimientos, que son redes de conceptos y redes de conceptos, definiciones, teorías, etcétera, y habilidades cognitivas, que son tareas que nuestra mente hace, procedimientos que nuestra mente lleva a cabo. Entonces pasamos adelante. Tenemos aquí una lista de las habilidades cognitivas que las vamos a nombrar rápidamente. Las vamos a nombrar rápidamente porque vamos a dedicarle clases enteras a verlas, pero es más o menos para que ustedes vayan adentrándose en esta terminología. Las habilidades cognitivas que se evalúan en esta prueba se pueden dividir en 3 niveles. Y son niveles que tienen una, digamos, complejidad progresiva. El primer nivel es el de recuperar la información explícita del texto. ¿Quién sabe lo que es la información explícita del texto? ¿Qué es lo explícito y qué es lo implícito? Esas dos palabras nos van a salir todo el rato durante el preu. Yo les voy a hablar hasta el cansancio de lo explícito y de lo implícito. Así que es bueno que ahora empecemos a conversar de eso. Perfecto, Lifank. Lo explícito es lo textual, es lo que se encuentra en el texto que no hay que inferirlo. Muy bien. Lo que sale en el texto en la superficie, lo literal. Súper bien. Es lo que se puede subrayar, ¿cierto? Y entonces ustedes dicen, lo explícito es lo textual. ¿Qué vendría a ser lo implícito? Si lo explícito es lo que está textual. Lo implícito es lo que uno tiene que inferir. Lo implícito es lo que está oculto, lo que se debe deducir. Elifant dice, implícito buscar algo que no se encuentra en el texto inmediatamente. Ya ustedes están súper bien en este manejo de conceptos. Entonces, los dos primeros niveles de habilidades se dividen en recuperar información explícita, como
Podemos ver ahí donde puedo dar vuelta al mouse. O puedo conducirme a mí mismo ahí. Recuperar la información implícita del texto. Ahí. Y el segundo nivel de habilidades es el de interpretar la información contenida en el texto. Es decir, el de la información implícita. ¿Alguna vez una persona a la que le tengo mucho cariño, cuando yo estaba problemado con respecto a cómo explicar la diferencia entre lo explícito y lo implícito, me dio un consejo y me dijo: explícalo diciendo que es como si tú fueras en un bote. Vas en el bote y miras el mar, y miras la superficie del mar, y claro, ves que tiene un color, que se mueve de determinada forma, puedes ver ciertas algas flotando, pero tú sabes que debajo del mar hay un montón de flora y fauna marina que está oculta, que tú no ves, pero que sabes que está ahí. El nivel de la superficie del mar sería lo explícito, el nivel de las profundidades del mar sería lo implícito. Digámoslo de otra forma, profundicemos en estas distinciones. Por ejemplo, a ver, yo les digo, el Coque 18 salió de su casa con un abrigo puesto y fue a comprar el pan. ¿Qué cosa podemos inferir a partir de la información que yo acabo de dar? ¿Qué cosa está implícita? ¿Qué información implícita pueden sacar si yo les digo Coque 18 se puso un abrigo y fue a comprar el pan? ¿Cierto? Podemos inferir primero que hace frío. Y segundo, que Coque 18 tiene hambre y quiere ir a comprar el pan. Esa no es información explícita. La información explícita que tenemos es solo que Coque 18 se puso un abrigo y fue a comprar el pan. Pero podemos inferir que hacía frío y que el señor Coque tenía hambre. Ahí tenemos la diferencia entre lo explícito y lo implícito. Los dos primeros niveles de habilidades que mide la PSU. Entonces tenemos este primer nivel, recuperar información explícita, donde las habilidades que tenemos son conocer, comprender, analizar, identificar y caracterizar. Gary también tiene razón, que tiene dinero para comprar el pan, porque si no tendría que haber dicho que iba a ir a fiar, iba a ir a pedir el pan fiado, pero lo fue a comprar. Así que de hecho puedo inferir que Coque tiene dinero para comprar el pan. No puedo inferir que Coque va a tomar 11, porque no se me ha dado ninguna información de qué hora es. Podría estar yendo a comprar pan para el desayuno, o puede ser que a Coque le delata cocinarse el almuerzo y se vaya a hacer un sándwich nomás para matar el hambre. No se nos ha dado esa información, entonces no podemos inferir que Coque va a tomar 11. Pero sí podemos inferir que Coque necesita comer pan. Ericucha
Pregunta, ¿puede inferir que lo mandaron a comprar? No. No sé, con la información que tenemos, ¿qué fue? ¿Cuál era la información? Coque se pone su abrigo y fue a comprar el pan. No podemos inferir que haya alguien que lo haya mandado. Claro, se puede inferir que Coque fue a un negocio porque fue a comprar y en los negocios es donde uno compra. Entonces, si se fijan, y este ejemplo, por muy divertido y anecdótico que parezca, nos sirve efectivamente para decir lo que uno infiere, lo implícito, no está fuera del texto, no se inventa. No es una información que sale de la nada, está en el texto pero como una información que está atrás apoyando, como en las profundidades del mar. Y esa es una de las trampas más grandes de la PSU. Una de las trampas más grandes que tiene la PSU es que nos pone alternativas que suponen información que nunca nadie nos la ha dado en las preguntas de inferencia. Luego, ¿cierto? Estaban estas habilidades de interpretación. El segundo nivel, analizar, sintetizar, analizar, interpretar, inferir localmente, sintetizar localmente, sintetizar globalmente e interpretar. Y finalmente queda un tercer nivel. Si ustedes piensan que el primer nivel de dificultad es poder leer un texto y entender la información explícita. O sea que si yo le empiezo a leer un cuento y el cuento dice Javier Igna se estaba poniendo su uniforme de militar y se preparaba para ir a la guerra contra los alienígenas. El primer nivel de habilidad me podría ayudar a entender simplemente eso que se me está diciendo. El segundo nivel, ya de manera un poco más compleja, me haría poder entender que, por ejemplo, este es un texto de ciencia ficción porque, que sepamos nosotros, no estamos en guerra con los alienígenas. Entonces, si nuestro amigo se va a meter en una aventura como en Robotech o Macros, aunque parece que esos monos son de generaciones anteriores a las de ustedes y que se me está cayendo el carnet, tendremos que presuponer que es un mundo de ciencia ficción y ahí estamos interpretando, es una actividad más compleja. ¿Cuál puede ser el tercer nivel? ¿Cuál vendrá a ser el tercer nivel de dificultad de las tareas? Si lo primero es registrar la información textual, lo segundo es ver cuál es la información que subyace a lo textual, poder interpretar, poder inferir, poder sintetizar. El tercer nivel es el de evaluar la información del texto. Poder reconocer y establecer juicios sobre el texto implica tener un conocimiento ya profundo y acabado sobre el texto. Ese es el tercer nivel de dificultad. Ahora bien, la PSU es una prueba en la que tú llenas espacios en blanco con un lápiz. No vas a poder hacer juicios valorativos tal como podrías hacerlo en una prueba escrita o en un discurso. Pero sí puedes reconocer
qué juicios valorativos se adaptan mejor al texto a partir del cual se te está pidiendo que respondas. Sí, Lupinki Isabel, tú lo dijiste. Y alguien dijo, es como cuestionar. Efectivamente, ese es el nivel de lectura más alto. O sea, imagínense que esto fuesen como escaleras de cómo uno lee. Y mientras más uno sube escaleras, uno es más bacán para leer. Ya tiene un nivel bacán de lectura cuando lee y entiende lo que ahí se dice. O sea, si yo leo un manual y me dice cómo tengo que armar la repisa que me compré y puedo armar la repisa que me compré, estoy en el primer nivel de bacanía. Luego, en el segundo nivel de bacanía, yo puedo inferir ciertas cosas. Me empiezo a fijar en la estructura del manual que compré y empiezo a decir, no sé, el tipo que escribió este manual tiene preferencias por ocupar tales y cuales palabras, puedo saber más o menos cuál es su idiosincrasia, puedo interpretar algunas cosas de ese manual. Y ya en el nivel más bacán de lectura, yo puedo leer ese manual y decir, ¿sabéis qué? Este manual es bueno. O, ¿sabéis qué? Yo conozco otros manuales mejores. Y, como dice aquí, una de las habilidades superiores es transformar. Yo puedo tomar este manual y cambiarlo de código. Ya soy muy bacán si leo el manual y lo transformo en un cómic. Eso significa que ya entendí tan bien el texto que lo puedo transformar en otra cosa. Ahí sí que soy buen lector. Soy un excelente lector si soy capaz de pasar por mi primer escalón, entender la información textual. Soy más bacán todavía si en el segundo escalón puedo inferir lo implícito, pero ya soy muy bacán si puedo hacer juicios fundados sobre el texto. Y ojo, juicios fundados. Un juicio fundado no es decir, es fome. ¿Y por qué? Porque no me entretuvo. No, un juicio fundado es un juicio que apela a la estructura del texto, a cómo está construido, a los recursos que utiliza. Ahí ya soy un muy buen lector. O si lo puedo transformar en algo distinto, también soy muy bien. Soy un lector muy bacán si puedo hacer todas esas cosas. Entonces, así tenemos que hay más o menos 3 niveles de lectura y nuestro preuniversitario online se va a tratar precisamente de que podamos ser buenos en estos 3 niveles de lectura. Dice, es fome porque no llenó de satisfacción mis necesidades lúdicas. Pero uno podría argumentar mejor porque un texto es fome, a eso me refiero. Si yo también encuentro que hay textos fome, pero tendría que argumentar, bueno, el texto me parece aburrido porque los personajes tienen propio dinamismo, poco dinamismo, los acontecimientos se suceden lento y se tratan los mismos temas que se llevan tratando en la narrativa chilena en los últimos 40 años. Yo pienso que ahora hay que tratar temas nuevos y que los personajes tienen que ser más dinámicos. Bueno, entonces, como les digo, esta es la clase introductoria, yo les estoy diciendo lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la duración de nuestro preu. Lo que les digo es que a lo largo del año vamos a ir abacanándonos, ya que empleamos la palabra bacán, en estos 3 niveles de lectura. Y esto para que ustedes tengan mucho éxito en el momento en el que den la PSU. Porque yo sé que ustedes quieren poder
estudiar aquello que quieren estudiar, ¿no? Entonces, ¿te gustaría practicar la carrera que estás pensando estudiar? La Universidad Mayor te invita a los talleres prácticos de otoño, donde podrás vivir la experiencia de practicar tu carrera del futuro. Para que puedan acceder a esto, inscríbanse en umayor.cl, Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Entonces ya, a ver si alguien me puede, para que echemos a andar las habilidades cognitivas. Empleemos la habilidad cognitiva de sintetizar. ¿De qué hemos hablado hasta ahora? ¿De qué cosas hemos hablado hasta este momento en la clase? A ver si alguien me puede hacer una especie de resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Ya hemos hablado de las habilidades cognitivas de la PSU, de que hay 3 niveles de habilidades cognitivas, que esos niveles están determinados por lo explícito, lo implícito y, ¿qué nos falta? Lo explícito, lo implícito y, ¿cuál es el elemento que nos falta hasta ahora? La evaluación, la valoración, ¿cierto? Hemos visto que hay niveles de habilidades que mide la PSU. Explicamos qué es lo que diferencia lo explícito de lo implícito. Perfecto. ¿Qué es lo que medía la PSU? Medía contenidos y medía habilidades. Nosotros tenemos una tradición en estas clases, que es que en la mitad de la clase nos tomamos una especie de recreo, que en verdad no es recreo, porque se plantea una pregunta. La pregunta de esta oportunidad será una pregunta de contenidos. A esta pregunta la llamamos pregunta desafío, porque pensamos que a partir de ella podemos ir planteando preguntas cada vez más difíciles que nos sirven para afianzar ciertos contenidos. Entonces, nos tomamos un recreo que dura 10 minutos. A partir de las 19:15 vamos a tomarnos un recreo hasta las 19:25. Y nos vamos a ir entonces a nuestra pregunta desafío del día de hoy. Y la pregunta desafío se las presenta a ustedes Universidad Mayor. La pregunta de desafío del día de hoy es la que doy a continuación. La dejo aquí planteada entonces. Es una pregunta de contenidos y conceptos básicos. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una situación comunicativa en la que la relación entre los participantes es asimétrica? Dejo la pregunta planteada y vuelvo en 10 minutos más. Nos vemos.
Adivinen quién volvió. Hemos vuelto de nuestro receso para resolver nuestra pregunta desafío. Me di cuenta que estaban hablando de lo que querían estudiar. Me parece estupendo. Algunos eran... ¿No hay audio? A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, sí, me escuchan, ya. Está súper bien. Mira, hay gente que quiere estudiar pedagogía del lenguaje. Meli Mimi. Ya. Medicina en la Chile. Ya. ¿Todos escuchan? Habemos audio. Ya. Vamos a la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una situación comunicativa en la que la relación entre los participantes es simétrica? A. Un conferencista que expone frente a una audiencia. B. Un alcalde que convoca por correo a los concejales a una reunión. C. Un político que debate con otro acerca de la economía nacional. D. Un profesor que responde preguntas a los estudiantes en la clase. E. Un joven que pide permiso a sus padres para salir. ¿Por qué es la C? Tienen razón, todos ustedes tienen absoluta y completa razón. Miren, yo estaba escondido, aquí estoy ahora, de verdad. Tienen absoluta y completa razón. La respuesta correcta que está ahí arriba es la C. La simetría y asimetría comunicativa está dada por la repartición de lugares de poder dentro de una situación comunicativa determinada. ¿En qué cosas se puede fundamentar la simetría? Poder o autoridad fundamentalmente. Un conferencista que expone frente a una audiencia tiene mayor autoridad. ¿En qué sentido tiene mayor autoridad? ¿Qué le otorgaría esa condición de estar como en un escalafón superior que hace que la situación sea simétrica? Tu saber sobre lo que está hablando, ¿cierto? El conferencista que habla a una audiencia se supone que sabe sobre algo que la audiencia no sabe. Aunque sea una pura ficción, tal vez en la audiencia hay alguien que sabe más que él. Pero la situación comunicativa está configurada como si el conferencista supiese más que las personas a quien él les está dando la conferencia. Entonces se supone que posee más conocimiento y la simetría viene dada desde ahí. Luego tenemos un alcalde que convoca por correo a los concejales a una reunión. ¿Qué es lo que les daría el mayor nivel de autoridad al alcalde? Precisamente que el cargo político de alcalde tiene más poder según cómo está estructurado el Estado y la República de Chile. El alcalde es la máxima autoridad comunal. El concejal está en un nivel jerárquico inferior. C. Un político que debate con otro acerca de la economía nacional. No se nos ha dicho qué grado de político es. Pero si se nos dice que es solamente un político y se nos dice que el otro también es un político, en calidad de ser los dos políticos, están en una igualdad de condiciones, por lo tanto, es una comunicación de tipo simétrica. Luego,
Un profesor que responde preguntas a los estudiantes, de los estudiantes en la clase. El profesor tiene un nivel de autoridad mayor porque se supone que sabe cosas que los estudiantes no saben. Se supone. Son estas relaciones de supuesto. El saber sobre el otro siempre es algo que uno se lo atribuye. Y es un joven que pide permiso a sus padres para salir. Los padres son una autoridad sobre los hijos hasta que los hijos adquieren la mayoría de edad. Sí, como yo, lo mismo. Se supone que yo sé más. En verdad no hay manera de comprobarlo, pero nuestra situación comunicativa está articulada como si yo supiera más que ustedes. Y bueno, tengo algunos años de estudio en la universidad, algunos varios y esas cosas, pero siempre es algo que se supone el saber sobre el otro. ¿Cierto? Ya. Entonces estábamos hablando de la PSU antes de venir a esto. Estábamos siguiendo una estructura que habíamos desarrollado previamente, donde decíamos, esta es la PSU de antes. En la PSU de antes estaba dividida en estas secciones. Contenidos y conceptos básicos, 15 preguntas, indicadores de producción de texto, conectores y plan de redacción, 15 preguntas más, comprensión lectora, vocabulario contextual y comprensión lectora, 50 preguntas. Eso era la PSU de antes. Y con esos ensayos vamos a practicar por ahora, porque en verdad solamente podemos imaginarnos cómo va a ser la nueva PSU. No tenemos ninguna certeza al respecto, pero no se preocupen. Vamos a superar el desafío de todas formas. ¿Cómo se va a repartir ahora el asunto este? Por aquí lo tengo. Miren, esta es la información que aparece ahora. La tabla de estructura ya no va a ser 15 preguntas de contenidos. Antes era 15 preguntas de contenidos y conceptos, 5 preguntas de conectores, 10 preguntas de plan de redacción y el número restante, que es 45, era de vocabulario contextual y comprensión lectora. Ahora los contenidos se van a evaluar en la comprensión lectora, que es algo que ya se estaba empezando a insinuar en los últimos ensayos. O sea, en las últimas PSU. Yo di la PSU del año pasado para ver cómo estaba, para decirlo a un joven, para cachar la mano, cómo se venía la mano, ¿cierto? Y me di cuenta que ya se insinuaba esto, de que en la sección de comprensión lectora te preguntaban contenidos. Antes los separaban, pero eso era una tontera, po. 4 años de contenido para que te lo evaluaran en 15 preguntas. Además, los contenidos siempre se ponen en relación con textos. Si esta es una prueba de lectura, entonces tampoco estaba tan bien que se separara que estuviese muy separado el tema de los contenidos y el de la lectura. Si aquí los conceptos que vamos adquiriendo y que vamos aprendiendo siempre se ponen en relación con textos. Son conceptos que no nos sirven de nada si no los colocamos al lado de los textos. Entonces,
que ahora sea como es, a mí me parece que es mejor. Ustedes preguntan si es más fácil o más difícil. Traten de no medirlo en términos de fácil o difícil. Pues para algunos va a ser más fácil, para otros más difícil. Las personas tienen distintas habilidades, son buenos para distintas cosas. Mejor aceptemos la realidad como, como nos toca y preparémonos para esto. ¿Es mejor ahora o antes? Yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor ahora. Creo que antes estaba todo muy confundido. Me parece que la prueba ha mejorado un poco, pero no puedo saberlo sino hasta que vea cómo va a estar la prueba nueva. Entonces, solamente para que nos empecemos a adentrar en este asunto de la PSU, vamos a trabajar algunas preguntas de contenidos del último ensayo publicado. Como les digo, los contenidos ya no se van a evaluar separados de la comprensión lectora, pero solamente quiero saber más o menos en, en qué nivel nos encontramos, dar un diagnóstico con respecto al manejo de contenidos para así de repente evaluar cómo vamos a abordar el PREU. ¿Les parece entonces que nos pongamos a revisar un ensayo? A ver, antes que todo esto mejor, creo que tal vez voy muy apurado. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora hagan todas las preguntas que quieran. Le voy a poner atención al chat, pero hagan preguntas pertinentes, no preguntas personales. Los puntos de la PC1 importan. Profe, si estudio toda la materia que sale en puntaje nacional, ¿estaría un 100% listo para la PSU o cuánto sería? Es que no se trata solo de estudiar materia, como dije al principio es el desarrollo de habilidades. No se trata solo de aprender conceptos de memoria. Da lo mismo aprenderse el concepto de memoria si uno no lo sabe reconocer en un texto. Da lo mismo saber la definición de una anáfora, de una metáfora, de una sinécdoque, de un hiperbatón, si cuando lees un texto poético no puedes reconocer un hiperbatón. ¿Cuándo van a empezar a implementar los métodos nuevos en la página? Eso lo tienen que preguntar dentro de la misma sección de puntaje nacional de preguntas. Porque aquí yo soy el encargado de las clases online. Las personas que están encargadas del sistema de la página son otras y el sitio web tiene una sección de preguntas que ustedes pueden utilizar y ellos tienen muy buena disposición y responden todas las preguntas y comentarios que llegan. Así que ese tipo de preguntas sobre el sitio, háganla en la sección del sitio para mandar preguntas. Profe, entonces ahora no veremos más los temas de 15 preguntas y más específicos. No, van a estar coladas con las preguntas de lectura, tal como fue en la PSU del año pasado, que se nos preguntaba figuras literarias luego de leer un poema de Neruda. Se van a mezclar, digamos, comprensión lectora y contenidos van a aparecer mezclados. ¿Aconseja comenzar de atrás para adelante en la PSU? No tengo idea porque no sé cómo va a estar estructurada la prueba ahora en términos de orden. Aunque yo cuando di la PSU lo hice así. Empecé de atrás para adelante.
Con respecto a la pregunta de Novaka PSU, opino que estoy de acuerdo si se hace de manera poética y lúdica. Está bien. A ver, ¿qué estás preguntando, Ignacia Solange? ¿Qué me pides que te pesque? Disculpa por no pescarte, es que aparece mucha información y me cuesta contestarlo toda la vez. Ignacia, pregunta. Te estoy leyendo, estoy atento. Gabo97 me pregunta si es bueno entrar a la U con 17. Eso tú lo sabes, pues Gabo. Yo no sé sobre tu vida, no puedo tomar decisiones sobre tu vida si no te conozco. Pero creo que las experiencias son buenas. Cuánto saqué en la PSU no es relevante. Si hay tips, ¿van a descontar? No, ya no van a descontar. Eso, técnicas para ordenar textos, obvio que lo vamos a ver. Piensen, vamos a tener clases todo lo que queda del año. ¿Descontarán las buenas por las malas? No, Ignacia, ya no va a pasar eso. ¿Qué libros de lectura recomiendo para comprensión lectora? Yo siempre les recomiendo a la gente leer a Borges. Les recomiendo por una cuestión de edad, tal vez leer Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. ¿Qué más les recomendaría? Si quieren leer poesía, lean a Gonzalo Rojas, a Omar Cáceres, pero sobre todo indaguen en sus gustos. Saben que más que decirles lean tal o cual libro, yo les estaría diciendo ahí mis gustos personales. Creo que uno se vuelve un buen lector y se enamora de la literatura, y cuando digo enamorarse me refiero a enamorarse de verdad, es decir, a no poder vivir un día sin que la literatura sea parte de tu vida. Cuando uno se enamora de la literatura es cuando uno descubre su propio gusto. Yo les puedo decir que tal o cual libro es muy bueno, pero es una cuestión tan personal, tan pero tan personal. Hay gente que dice que los Juegos del Hambre son entretenidos. Esa no es la literatura que a mí más me gusta, pero hay personas que se entretienen mucho leyendo eso. Leer Don Quijote ayuda para la PSU, leer Don Quijote ayuda para la vida. Es un libro maravilloso que nutre el alma de las personas que lo leen. Lean todo lo que caiga en sus manos. Bueno, si me piden que les recomiendo un libro, a ver, qué cosa buena leí últimamente. Hay un libro que se llama La maravillosa, la increíble aventura de Oscar Wilde, según la traducción. Ese está bueno. Yo se les diría que leyeran. También leer, bueno, a propósito del sensible fallecimiento de García Márquez, si pueden leer Cien años de soledad, por supuesto que háganlo. Vamos a ver ahora algunas preguntas de contenido, solo para tantear el terreno. ¿Ok? Este es el último ensayo PSU que está disponible en el sitio web del DEMRE y el que vamos a usar para empezar a tantear el terreno. Como les decía, aquí nos van a aparecer las 15 preguntas de contenido todas juntas. Lo que va a suceder en el futuro es que estas se van a mezclar con las de comprensión lectora. Entonces, vamos a empezar tanteando el terreno respondiendo algunas preguntas del último ensayo.
Se ve chiquitito, ¿no? Como que necesitamos agrandar la imagen. Chum, 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 chum. Melanie, te recomiendo hacer los ensayos que vas a encontrar en el sitio Puntaje Nacional y eso te va a dar un buen índice de cuánto puntaje estarías sacando y en qué cosas tienes que mejorar. Ya, vamos viendo algunas preguntas de conceptos y contenidos. A ver, ¿cuál es el nivel en el que estamos? Hagamos un diagnóstico, entremos en materia. Territorios dependientes. Puerto Rico. Conjunto insular de las Grandes Antillas pertenecientes a Estados Unidos y que comprende la isla de Puerto Rico y otras menores. La isla principal está atravesada por diversas cadenas montañosas y el clima es tropical con influencia de los vientos alisios. La población total se sitúa alrededor de los 3.800.000 habitantes, en su mayoría hispanos, y las densidades más altas se localizan en San Juan, la capital. Esta información está tomada del Gran Atlas Universal América del Norte y el Caribe. Lo que se nos pregunta es, ¿cuál de las siguientes citas del fragmento anterior corresponde a una definición? ¿Qué es una definición? ¿Se la juegan por la D? ¿Respuesta definitiva? Claro que sí es la D. La definición es la parte de un texto expositivo, de una exposición donde se nos dice qué es algo. En este caso, ¿qué es Puerto Rico? Es el conjunto insular de las Grandes Antillas. Las demás alternativas, como alguien muy inteligente lo dijo, son las características. Súper bien, chiquillos y chiquillas. Ah, esta es buena, esta pregunta me gusta. 2. Plantas Medicinales de Chile es el nuevo sitio web que ya está listo para que toda la comunidad internauta pueda disfrutarlo. Se trata de una iniciativa de la Universidad de Concepción correspondiente al proyecto Explora de CONICYT. Plantas que curan, revista Conozca Más. El emisor del mensaje anterior corresponde a Universidad de Concepción, B. CONICYT, C. Revista Conozca Más, D. Explora, E. Sitio web Plantas Medicinales de Chile. La revista Conozca Más, efectivamente. Ellos son los que nos están dando el mensaje. El emisor es el que da el mensaje. En el mensaje se nos dice que hay un sitio web, en el mensaje se nos dice que la iniciativa del sitio web es de la Universidad de Concepción y del proyecto Explora de CONICYT, pero quien nos está dando el mensaje es la revista Conozca Más. Por lo tanto, el emisor del mensaje es la revista Conozca Más. Ya llevarían 2 buenas si hubiesen dado la prueba el año 2012. Miren ustedes. Nos vamos a saltar esta que... A ver... Esta es buena. 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados emplea un conector argumentativo de causa-efecto? A.
La mujer divide la expresión de las emociones en los dos hemisferios cerebrales. Lamentablemente, el hombre las concentra en el derecho. B. Las jovencitas prefieren el lenguaje de intimidad, por lo que es frecuente que tengan diarios de vida. C. En cuanto a los síntomas de la vulgaridad, lo primero que se deteriora en un país con conflictos sociales es el humor. D. Esta muestra artística no es de las mejores. Quizás valga la pena rescatar ciertos trabajos. Nueva York puede ser también un cálido rincón para los romances si se acierta con la cena, el teatro o los paseos adecuados. ¿Qué es un conector argumentativo de causa-efecto? Antes de decirme cuál es la correcta, díganme conectores de causa-efecto. Los que no saben no se sientan mal porque vamos a verlo. Todo lo que no saben es el por lo que, ¿cierto? ¿Con qué otro conector lo podríamos reemplazar? Por lo tanto, ¿qué otro conector podríamos poner en vez de por lo que? En consecuencia, por consiguiente, de modo que... ustedes vienen súper bien. Por ejemplo, ¿qué tipo de conector es el que aparece acá en A? Lamentablemente, ¿qué cosa es? Eso que subraya ahí. ¿Qué función gramatical cumple? Es un adverbio. Lo que hace es, efectivamente, Dani, caracterizar un verbo. Da un juicio de valor, además. Es un adverbio. ¿Qué función cumple este conector? Es un conector que ordena la información. Lo primero supone que hay lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto. ¿Qué hace el quizá ahí como conector? ¿Qué función cumple? Pone una duda, ¿cierto? O sea, modalización discursiva se llama eso. Le quita nivel de certidumbre a lo que se está diciendo. Modaliza discursivamente insertando duda. Exactamente como lo dijo Lupi, como lo dijo Febas, como lo dijo Ignacia. Y, a ver, sí, ¿qué tipo de conector, qué función cumple? Lo importante no es solo decir cuál es la buena, sino que poder indagar en los demás. No es probabilidad. Condicional, exacto. ¿Por qué es condicional? Porque establece una condición.
Suena obvio, ¿cierto? O sea, ¿podéis ir a pololear a Nueva York? Sí, sí podéis ir a pololear a Nueva York, pero se tiene que dar una condición. ¿Y cuál es esa condición que se tiene que dar? Es que acertís con la cena, con el teatro, con los paseos. Si no se da esa condición, no es bacán Nueva York para ir a pololear. Es lo que nos está diciendo esta persona que debe haber viajado mucho. Y debe haber pololeado en muchos lados distintos. Veamos una última pregunta antes de despedirnos. ¿Les parece? A ver. Denme 2 segunditos. Oigan, ¿a ustedes les gusta la literatura? ¿Qué opinan de la literatura? ¿A cuál era la correcta en la anterior? Si dijimos la correcta era la B, la de las chiquillas que escriben diarios de vida. ¿Les gusta la literatura? Sí. Ignacia Solange, humanista y científica, perfecto. Si tú te mueves entre libros y letras, elige una carrera que te acompañe en esto. En Universidad Mayor podrás encontrar la carrera de tu vocación. Conoce nuevas carreras en umayor.cl. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Busquemos ahora una última pregunta entretenida. En verdad entretenida es que yo la encuentro entretenida. Esta me gusta porque tiene poema. Los que ya me conocen de preus anteriores saben que yo de lo que más disfruto es la poesía. Entonces, estas preguntas con poemas a mí me emocionan, pues, me pongo contento. Miren, Pedro Prado es un poeta de la primera mitad del siglo XX chileno. Es un poco mayor que Neruda, más o menos de la edad de Vicente Huidobro, de Pablo de Roca. Neruda era como 10 años más chico que Huidobro, que de Roca, que Gabriela Mistral. Pedro Prado tiene la misma edad que ellos. Ay, goza, corazón, goza tu amaño, de la boca, del cuerpo y del cabello. Solo un instante nuestro amor es bello. Después declina para nuestro daño. Le quisimos eterno y es engaño que apenas si fulgura su destello. Pedro Prado, nadie escoge su amor. Qué bonito. Acá hay una visión del amor. Se nos pregunta, ¿qué visión del amor predomina en los versos anteriores? Transitoriedad del amor, amor sensual o pasional, amor no correspondido, idealización del ser amado, amor como aproximación a la belleza. Sin duda es ¿cierto? La transitoriedad del amor. La noción de que el amor es algo que llega, te inunda y después se va. Goza corazón, goza tu amaño es como decir a tus ascuas, como aprovecha. Goza corazón, aprovecha de la boca, del cuerpo, del cabello. Porque solo un instante nuestro amor es bello. ¿Qué pasa después de ese instante? Declina el amor para nuestro daño. Quisimos que el amor fuera eterno y eso fue un engaño que nos hicimos porque apenas fulgura su destello.
La visión que tiene Pedro Prado es que el amor nunca dura, siempre es un destello. ¿Cuál vendría a ser la versión contraria a esta visión de Pedro Prado? Javier Ignacio pregunta por qué no puede hacer la C si habla del engaño, pero no es el engaño de que la amada lo engañó a él metiéndose con otro, no es la traición, es que el engaño es creer que el amor es para siempre, eso es lo que nos está diciendo Pedro Prado. Efectivamente, como dice Febas, lo contrario sería el amor eterno. Como hay un poema de Quevedo, Quevedo es un poeta del siglo XVII, que dice, ¿cómo se llama? Como amor que dura más allá de la muerte, una cosa así, y termina diciendo que las personas se van a volver polvo, pues, cuando se mueran, y uno se descompone, se vuelve hueso, y los huesos se van componiendo, y dice, polvo serán, más polvo enamorado. Esa sería la noción de amor eterno. Aquí tenemos la noción de amor contraria, el amor como algo transitorio, como un sentimiento que fluye, te llena de gozo, te embeleza y de repente se va. Veamos otra pregunta. Mm. Aquí está Quevedo, pues de este tipo de quien le está hablando. Amor constante más allá de la muerte. Así se llama el, el poema de Quevedo, donde el amor es para siempre. Miren este. Y aunque estáis tan angosta, flaca mía, tan estrecha y tan fría, tan mondada y enjuta y tan delgada, tan roída, exprimida y destilada, estrechamente os amaré con brío, que es amor de raíz el amor mío. Francisco Quevedo a una mujer flaca. Se le adelantó al Calamaro con cantarle una canción a Flaca, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alcanzaron a ver el poema o no? Ujú. Estamos teniendo problemas para los que nos ven en YouTube. Avísenme cuando vean. Al parecer se nos acabó el tiempo con Justin TV.
El análisis de este poema entonces lo vamos a continuar en la próxima clase. Este mensaje se lo doy para quienes estén viendo la clase ahora en YouTube, porque quienes la ven en vivo y en directo, lamentablemente no la pudieron alcanzar a ver hasta el final. Les deseo lo mejor, nos vemos el próximo miércoles, vamos a empezar a ver los contenidos y ojalá que este año nos resulte enteramente provechoso. Que estén muy bien, saludamos a nuestros auspiciadores de Universidad Mayor y nos despedimos. Adiós.